Hoy, ¿cómo es el proceso de destrucción de nuestras selvas, de nuestro bosque primario? ¿Cómo es? Una fotografía, en palabras. Lamentablemente es una foto bastante trágica porque lo que estamos viendo es un incremento en la cantidad total de deforestación en todo el país, un gran porcentaje de ella ubicada en el Amazonas, en el piedemonte amazónico, entre Putumayo, Caquetá, Guaviare y sur del Meta, y otro porcentaje en el sur de la costa pacífica, Nariño, y áreas donde los cultivos de uso ilícito están haciendo estragos. Y una deforestación dispersa que aún amplía áreas en la zona andina, San Lucas, Cimitarra, Opón, Carare, que ya les queda poca selva, y por todas partes del país la gente que sigue comiéndose poco a poco el bosque andino, el bosque seco, porque Colombia sigue siendo un país deforestador pensando que así amplía su capacidad de producción de alimentos, por ejemplo. Por qué la gente daña tanto el bosque? En Colombia el bosque no vale, el bosque silvestre no tiene una importancia económica o para el bienestar muy marcado. Aparentemente, ¿no? Como la visión del... No se le reconoce, Ah, exacto, el bosque no tiene un valor explícito. Yo hice mi trabajo de grado de maestría sobre el valor de los bosques en el norte de Boyacá, donde ya no quedan sino pequeñas manchitas de bosque. Y le preguntaba a los campesinos, ¿por qué no tumbó todo el bosque si ya, pues ya podría hacerlo para tener más vacas, para tener más... Y la gente me decía, no, porque el bosque es importantísimo para la frescura de la tierra, que quiere decir que le reconocen una función hidrológica importante, una función de protección del suelo, porque ahí podemos llevar las vacas en la época seca y pueden refugiarse de la inclemencia del tiempo, porque hay cierto forraje, hay comida en el bosque, las vacas pueden ramonear, porque del bosque sacamos madera, siempre se necesita para un arreglito de la casa, un pedacito de madera, para todavía algunos cocinan, eh, hay medicinas, porque era un bosque de mis abuelos, porque lo sembraron, lo cuidaron, ahí jugué cuando la infancia. Es decir, había una cantidad de valores asociados al bosque que hacían que prefirieran mantenerlo que cortarlo para tener un maíz al más. Y estamos hablando de gente en la pobreza extrema. Si esa gente encontró valor en el bosque, la pregunta es por qué en los demás colombianos no somos capaces de encontrarle valor, no solo financiero, sino otro tipo de valor. Y tiene que ver en parte porque nos hemos vuelto muy urbanos, y entonces el bosque es un paisaje genérico, como un brócoli por ahí en el monte, que no nos importa mucho, y porque el Estado no ha construido una economía forestal. Realmente en Colombia solo existe un poquito de economía de plantaciones forestales, pero no hay ninguna iniciativa, ningún reconocimiento al bosque como proveedor de bienes y servicios, que haga que la gente entonces diga, no, claro que sí, yo sí quiero tener 1 millón de hectáreas produciendo cosas. En el país de la megadiversidad, ¿cómo no va a haber esa posibilidad? exacto, no. ¿Y qué hay en el bosque? ¿Cuál es la gran riqueza? Porque es además nuestro activo, ¿no? Es nuestro activo más importante, sí, Somos un país de selva y de bosque. sí. Hay cosas tan simples pues como la madera valiosa, que es la primera que en general ya se perdió. Se descremaron los bosques. La gente sacó el cedro, sacó el amarillo, eh, y ahora tenemos bosques empobrecidos. Pero hay regiones todavía muy distantes donde algo queda. Pero esas especies, digamos, todavía están presentes en la forma de arbolitos jóvenes, arbolitos pequeños, que dentro de 40 años estarán nuevamente emergiendo. Entonces hay un potencial de maderas valiosas en todas las selvas que podría ser muy importante económicamente hablando. Hay todo el tema de la diversidad genética, los genes que hacen que las variedades agrícolas y los productos de consumo tengan posibilidad de adaptarse a suelos, a climas, a plagas. Pues ahí está el patrimonio de la innovación, ¿cierto? Están los parientes silvestres de todas las guanábanas, los parientes silvestres de todos los lulos, los parientes silvestres de las granadillas, en fin, tenemos una gran cantidad de genes
que podrían estarse utilizando para la producción de nuevos alimentos. Y además hay alimentos que no conocemos. Uno cuando entra en la selva, en el Caquetá, se encuentra con docenas de productos que consumen los pueblos indígenas, saben manejarlos, pero que no entran a las economías porque nosotros todavía estamos muy colonizados en nuestras dietas, en nuestras maneras de consumir. Hay recursos genéticos animales, por supuesto, ¿cierto? Donde estamos hablando de entrar a una época de producción de insectos como proteína, y la diversidad de insectos está en esos ecosistemas. Si no, nos va a tocar comernos las cucarachas de la casa. Y la idea no es esa, la idea es poder consumir insectos que están asociados con los ciclos ecológicos. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el mojojoy o las hormigas, que son, no solo las hormigas santandereanas, sino las hormigas que se utilizan en masa en muchos pueblos indígenas. En el Baupés, por ejemplo, hay consumo muy marcado, Baupés, Amazonas, Guainía, de mojojoy, que es el gusano, el escarabajo cuya larva crece en la palma. Y es tremendamente rico en grasas de buena calidad, en proteína, y no necesitamos consumirlo como lo consumen ellos, como realmente un pasaboca, un manjar, si nos da impresión por nuestros prejuicios culturales, pero en la gastronomía moderna hay infinitas maneras de consumir estos productos. Anfibios y reptiles también hay mucho, ¿no? Anfibios y reptiles. Anfibios tienen un potencial, sobre todo las ranas venenosas, de proveernos de toxinas que pueden convertirse en medicinas importantes. Fíjese que las que se llaman las batracotoxinas de una ranita en el Chocó se convirtieron en un anestésico que hoy en día es importantísimo a nivel mundial, es una medicina grandísima. Y de las culebras sabemos que el antitensiolítico más importante se llama antitensiolítico, bueno, el que baja la tensión es un invento derivado del veneno de una serpiente. Entonces ahí lo que hay son opciones para la bioprospección que no hemos sabido utilizar, en cambio sí hemos sabido prohibir, ¿no? Eso es las leyes que hemos hecho, en vez de promover la investigación, promover el desarrollo de nuevos productos, se han enfatizado en no dejar hacer. La gente que está sacando mieles de abejitas nativas. Las abejas nativas en Colombia tienen una diversidad gigantesca y la gente no las conoce. Son estas abejitas chiquitas, las angelitas, sin aguijón, y uno las espanta. Esas abejitas producen unas mieles que no son muy dulces, pero son muy ricas en productos medicinales, que apenas estamos empezando a entender, pero cuando eso sucede ya estamos talando todo el monte, ya vamos a perder ese eventual recurso medicinal. Y acabando las fábricas de agua. Y acabando las fábricas de agua. Estuve hace un par de semanas con el doctor Carlos Nobre, brasilero, lleva más de 50 años investigando sobre cambio climático o dinámicas climáticas asociadas con el Amazonas. Él es el que descubrió el río de arriba, que dicen ahora, ¿no? Que llueve, baja por los ríos amazónicos hasta la selva y luego en la evaporación vuelve y se reintegra y así funciona el mundo. Si cortamos la selva, secamos ambos ríos, cortamos ese ciclo y hay un umbral. Él dice que estamos a punto de llegar a un momento crítico en la ruptura de ese ciclo que va a causar unos problemas climáticos de escala global. Entonces no es solamente lo que la gente piensa y dice, bueno, corto este bosque y este río se seca en mi finca, sino estamos hablando de las cabeceras del río Caquetá, del río Guaviare, del río Putumayo, es decir, estamos hablando de grandes ríos amazónicos que van a verse alterados significativamente por la tala de la selva. ¿Y qué es lo que está pasando hoy con los departamentos como el Guaviare, como el Putumayo, como el Caquetá? Yo creo que son departamentos que están profundamente equivocados en su manera de plantear el bienestar de la sociedad, porque vienen con modelos andinos, vienen con modelos del Huila, del Tolima, de Cundinamarca, y modelos ganaderos, modelos arroceros, de economías clásicas,
que en regiones de origen, pues digamos ya están relativamente estabilizados, destruyeron gran parte de la biodiversidad y están sufriendo los efectos del empobrecimiento de suelos, porque los costos de producción están subiendo en todas partes, que los agroquímicos, de la erosión, y replicando ese modelo se encuentran con la necesidad de reemplazar la selva para tener el suelo, digamos, despejado y traer la vaca, la palma, traer el arroz. Y esos modelos de desarrollo realmente no solo van a producir los efectos ambientales, van a repetir el daño que se hizo en el resto del país, que uno diría lo podemos excusar porque pues, de eso vive la economía hoy en día, pero en estas regiones van a ser tremendamente costosos, porque tienen costos globales, tienen costos que además el mundo nos puede empezar a cobrar, así como nosotros les cobramos a los norteamericanos y a los europeos, o a los chinos y los hindúes y los indios, en términos de cambio climático, de contaminación atmosférica, ellos nos dicen, no, pero ustedes están acabando la selva, entonces quedamos a mano porque todos pecamos por igual. Entonces, destruir la selva para replicar un modelo de desarrollo muy cuestionado no tiene ningún sentido. ¿Por qué no construimos modelos autóctonos? ¿Por qué no construimos un Guaviare con su propia identidad, con sus propios productos? Y eso no quiere decir que estamos condenados a economías de pobres ni a economías o a condiciones de mala vida, en absoluto. Lo que quiere decir es que tenemos un reto técnico, científico y social para lograr eso. Afortunadamente hay cada vez más experiencia, más conocimiento. Las mismas comunidades ya en muchos casos van por segunda, tercera, cuarta generación desde que llegaron a la región y hay un conocimiento acumulado que hace que muchos campesinos hoy en día hayan incorporado productos amazónicos a sus modos de vida y que se hayan convertido en los nuevos indígenas de esas regiones. Sin embargo, en general, la planeación sí orienta a las rentas de corto plazo. Entonces, a tener la vaca, a tener el maíz, a tener el arroz y esos productos que requieren tala, requieren carreteras, requieren agroquímicos y requieren, digamos, una modificación sustancial de todo el paisaje. ¿Las autoridades han estado a la altura del problema? Para nada, no, para nada. Eso es uno de los grandes fracasos, digamos, de nuestra democracia contemporánea. Yo no podría decir que por mala voluntad, no tendría como analizar más a fondo históricamente las circunstancias, pero definitivamente Colombia no ha sabido ser un país amazónico, no ha sabido ser un país forestal. Puede que sea la herencia hispánica, puede que sea el modelo que más se nos acomodó en algún momento de la historia, pero el Estado no tiene políticas forestales. De hecho, en este momento, y pese a los intentos que ha habido en los últimos 20 años, carecemos de una política forestal robusta. Estamos hablando de un documento y de una perspectiva de los años 90, que es la que está vigente, y uno no ve incentivos a la conservación, no ve incentivos a la producción sostenible, y las autoridades regionales pues son muy débiles, porque en general además todo el mundo quiere liberarse de la selva. Entonces es pelear contra una fuerza, digamos, entre comillas, civilizatoria, que los acusa de ser el palo en la rueda, que los acusa de no permitir el desarrollo. Entonces incluso las mismas comunidades están de acuerdo a veces con los empresarios y con los inversionistas que dicen, pero déjenos tumbar ese monte para poner algo productivo. ¿Qué tan grave es el problema de los cultivos ilícitos, de los cultivos de coca? Es muy grave. El problema de los cultivos de uso ilícito es muy grave porque como son cultivos de ciclo corto, son muy eficaces en aprovechar el suelo después de la tala y se pueden manejar en porción de 1 hectárea, 2 hectáreas, pues
en general no son tan grandes, aunque obviamente ve uno cultivos de 50, de 100, de 300 hectáreas, y producen de una manera muy intensa, porque se trata de plantas nativas adaptadas a las condiciones de suelo, de clima, y con mejoramiento genético, estoy segura, hoy en día. Ese potencial de una planta que deberíamos estar utilizando de manera legal, porque la coca es una planta llena de productos farmacéuticos en potencia. Tiene más de 40 sustancias que podrían estar incorporadas en una, digamos, en una coca química que reemplace en parte otras químicas artificiales. Pero no lo hemos logrado tampoco, una economía legal de la coca. El problema es grave, insisto, porque por lo menos la mitad de la deforestación yo creo que se va para cultivos de uso ilícito. Y eso, en la medida en que nos vemos obligados a controlarla, porque estamos hablando de una actividad ilegal, genera también adaptación o respuestas adaptativas por parte de las mafias y del narcotráfico. Que entonces, bueno, si me presionan acá, me voy para allá. Si me persiguen acá, me voy para allá. Entonces, la coca tiene patas. Y en esas patas se expande de una manera increíble en una complicidad involuntaria, en un ciclo vicioso de control y erradicación que no está funcionando. Estamos acabando nuestro país, acabando este paraíso. Sí, ¿no? sí. Pero a paso agigantado, ¿no? Muy, muy grave la situación. Y Colombia tiene unas tendencias muy delicadas, pero Perú también. Por ejemplo, en Perú la minería ilegal está expandiéndose rapidísimo. En Colombia no hay tanta minería ilegal en el Amazonas todavía, pero en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento, porque tenemos una salvaguarda importante que son los pueblos indígenas, los resguardos y los territorios indígenas. Ellos ayudan mucho. Se han dañado mucho. Claro. No, ellos ayudan mucho. Realmente las organizaciones indígenas amazónicas colombianas son extremadamente responsables y robustas. Hay de todo, pero gracias a ellos todavía hay selva, diría yo. ¿Qué opciones hay? Dígame algo de esperanzas que me deja. Construir una economía forestal. Construir una economía forestal que no puede tardar demasiado. Porque la gente dice, no, pero bueno, de aquí a que aprendamos a manejar la selva. No, hay muchas cosas que hemos aprendido en 50 años de investigación en Colombia. El Instituto Sinchi tiene decenas de oferta tecnológica para aprovechar las selvas. Tenemos conocimiento, incluso voluntad dentro de las comunidades locales, las asociaciones de productores. Si uno habla con ellas, le dice, mire, en vez de la vaca esto, le dicen, bueno, pero hágame las cuentas, que eso es lo que le importa a la gente para sobrevivir. Todavía no tenemos las cuentas tan claras, pero cada vez más. Lo que pasa es que eso requiere inversión. Estamos enfrentando un ecosistema y un mundo que solo conocían bien los indígenas y que nosotros no hemos copiado. Digamos, nosotros no hemos sido capaces de aprender de los pueblos indígenas porque sus códigos y su manera de pensar nos parece extremadamente distinta. No lo es muy sensata y eso también hay trabajos que lo están mostrando. Pero una economía forestal puede pasar por el tema de captura de carbono. El mundo entero está interesado en que no sigamos deforestando porque el calentamiento global se está alimentando de ese CO2. Todos los colombianos queremos ayudar a equilibrar las emisiones. Yo creo que la gente hoy en día es muy consciente de que sus actividades cotidianas son causantes de emisiones de CO2. Podríamos desarrollar un mecanismo de corto plazo para que los colombianos compráramos bonos de carbono y con esos recursos estableciéramos una alianza con las comunidades locales para que las comunidades locales puedan entonces tener tiempo para construir una economía forestal. Entonces es un poco de ingenio, institucionalidad, participación, voluntad y también autoridad, en el sentido de que, bueno, las reservas forestales colombianas son de todos los colombianos, no están hechas para que unos pocos se apropien de ellas y las conviertan en cultivos ilegales o en plantaciones o en lo que sea. Le puedo hacer dos preguntitas de Hidroituango. ¿Cómo está Hidroituango?
No tengo respuesta porque el instituto está acompañando al ANLA en la evaluación de esos efectos y tenemos que esperar hasta que esté el informe oficial. Entonces no puedo adelantar O sea, todavía nada de no. Hidroituango, no. Ok, listo. Bueno, tal vez el último pedacito que se lo pregunté allí. ¿Podemos hablar de desarrollo sostenible en la selva? Es decir, yo puedo meterme a la selva, hacer carreteras sosteniblemente, montar fábricas, o ahí tenemos que pensar en otro tipo de desarrollo, o no se puede tocar. Sí se puede tocar, claro, en las áreas que no están definidas como parques nacionales o reservas biológicas y que son de vocación forestal, hay toda la opción de Los asentamientos humanos. Los parques son santuarios, no se pueden tocar, pero en las zonas, en las áreas de reserva forestal de ley segunda, están hechas es para que el bosque nos genere riqueza. Entonces puede haber asentamientos, puede haber infraestructura, siempre y cuando esa infraestructura no amenace la función forestal. Entonces, pues hay civilizaciones enteras forestales que viven de esa manera, los nórdicos, y los suecos y los noruegos son así. Entonces, viven dentro del bosque y viven del bosque. Muchas regiones de México son reservas forestales colectivas de propiedad indígena y las administran con criterio económico y hay infraestructura, hay carreteras, pero tienen unas normas que se hacen cumplir y que en este caso de México son las comunidades con el Estado en tensiones que las hacen cumplir. En África también sucede lo mismo, en Asia tenemos una gran cantidad de culturas completamente forestales. Entonces, sí se puede y no quiere decir, insisto, que condenemos a comunidades rurales forestales a vivir mal. Se puede vivir bien del bosque. Se puede vivir bien del bosque. Listo. Listo.